Así que vamos a hacer esta declaración maravillosa. En mi boca está la palabra de Dios, palabra de vida y no de muerte. Declaro salud y no enfermedad. Declaro para renacer en Cristo días de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de miseria, porque en nuestras bocas hay milagros. ¡Aleluya! Esta palabra va a sanar corazones. Aleluya. Va a sanar corazones, dije. Amén, aleluya. Y es maravilloso, ¿no? Y yo decía, Señor, nunca lo había visto. Sos tan poderoso. Y quiero contarte algo que seguramente no lo conoces. O por ahí sí. Si lo conoces, gloria a Dios. Y si no lo conoces, escúchalo con mucha atención. Allá por Génesis 12, verso 10, Abraham, que no era Abraham, era Abraham, dice que había hambre en la tierra de Canaán. Y se va para Egipto. Y cuando llega a Egipto, la mira Sarai y se ve que estaba linda, era linda. Y tiene miedo, porque dice, estos egipcios la van a agarrar, tenían fama de peleadores, la van a agarrar, la van a querer tomar, van a saber que yo soy el esposo, me van a matar y se van a quedar con ella. Entonces le dice, Sarai, hagamos una cosa, vas a pasar como si fueras mi hermana. Y Sarai baja la cabeza y le dice, está bien. Entonces los egipcios reconocen que era muy bonita, de muy bonito parecer. Y se la entregan al faraón. Pero dice que comienza a haber plagas sobre Egipto. Entonces vuelve el faraón para esto. Abraham había recibido camellos, esclavas, esclavos. Un montón de cosas les habían dado porque él como que le había entregado a la que era su mujer, pero que hacía pasar por su hermana. Entonces viene el faraón y le dice, ¿cómo no me dijiste que era tu mujer? Andá, llévatela, váyanse, llévense todo, pero salgan de acá. Y sabes que yo nunca había pensado, siempre hemos pensado en la desobediencia de Abraham y todo eso, pero no pensé en una personita que tal vez uno de nosotros se siente como ella. Era una esclava que se llamaba Agar. Y el nombre Agar significa forastera, extranjera. Es decir, que cada vez que le decían, vení Agar, le decían, vení extranjera, vení. Vení forastera. Y no tenía nombre, no tenía destino. Ella no quería estar entre medio de Abraham y de Sarai. No quería que le hubieran arrancado de su lugar donde nació. Pero le habían dado por parte de pago. Era una esclava, no tenía ni voz ni voto. Nadie la miraba, nadie la conocía, nadie hablaba de ella, nadie la tenía en estima. Y tal vez en este día vos te sientas igual que Agar. Tal vez llegaste hasta acá porque viniste a acompañar a alguien. Tal vez seas de la casa. Pero tal vez todas las cosas que te están pasando hacen que te sientas mal, que te sientas triste, que vayas a un lugar y que hables y que nadie te preste atención. ¿Te pasó alguna vez? Que comenzás a hablar y das una idea y de repente viene otro después de vos y da la misma idea y empiezan todos a sentir con la cabeza, qué bien que lo dijo, pero vos lo dijiste antes y nadie te prestó atención. Como que sos invisible. ¿Te sentiste alguna vez el hombre invisible, la mujer invisible, la niña invisible? Y trae dolor a nuestros corazones.
La invisibilidad es algo que la neurociencia estudia y que dice que trabaja tan en el interior de la persona que genera tanto rechazo, tanto fracaso, tanto abandono, que no nos ponemos a reponer muchas veces de esta mirada o no mirada del otro, porque hay veces que es preferible que te miren. ¿Viste algunos de esos chicos que se portan mal a propósito? No lo hacen porque son malos. Necesitan que los vean, porque se sienten invisibles. Y tal vez en el día de hoy te sentís invisible. Como Agar se sentía invisible. No tenía sentimientos. Nadie pensaba en lo que ella sentía. A nadie le importaba lo que a ella le pasaba, lo que ella quería. Sarai, su ama, ella era una esclava. Y qué feo ser esclavo, ¿no? Cuando Cristo nos hizo libres. Y a veces nosotros como hijos de Dios seguimos en esclavitud. Por eso hablaba el otro día. El maná no lo derramó en Egipto, lo derramó en el desierto. No lo derrama sobre los esclavos, los derrama sobre los que están libres. Por eso si vos querés maná del cielo, la bendición del cielo, tenés que ser libre en este día, en el nombre de Jesús. Porque solamente si no vas a seguir comiendo ajos y cebolla. Pero volvamos a la historia de Agar. En el capítulo 16 me quiero parar. Sabemos que Sarai no podía tener hijos con Abraham. Entonces a Sarai se le ocurrió una idea que perduraría hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Le dijo, ¿qué te parece si como yo no puedo quedar embarazada, te doy a mi sierva y te la entrego como mujer? Y Abraham, en vez de decir que no, obediente a su esposa, la tomó y Agar quedó embarazada. Y quiero leerte, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Concebir en el Antiguo Testamento significaba quedar embarazada, ¿sí? No es concebir el acto de ya hacer nacer y dar a luz, ¿sí? Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y yo no sé si la miraría con desprecio. Le cambió la mirada. Ella no tenía ni voz ni voto, no tenía nada. Ella caminaba en las sombras y nadie sabía quién estaba. Pero en un momento es escogida. Y cuando vos sos escogido, te cambia el semblante, te sentís diferente, te sentís un poquito más importante. Y dice que Sarai estaría mirándola, ¿no? Me imagino, porque se le ocurrió y se habrá arrepentido en el momento que lo hizo, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Lo culpó, pero la idea había sido de Sarai, pero lo culpó a Abraham. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como que digamos, se lavó las manos. Un Pilato de los primeros tiempos, ¿sí? Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia
que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y hasta aquí la palabra, y esta palabra se llama el Dios que me ve. Y es maravilloso. Y yo leía un poquito, ¿no? Y esto está bueno que hagamos este ejercicio. Y ella hablaba de Jehová, y habla de Jehová y de Jehová, pero ¿sabes una cosa? El Señor no tenía nombre hasta ese momento. Yo quiero que vayamos ahora a Éxodo 6, 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Te queda claro? ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. Es decir, que el que está contando la historia es Moisés, por eso habla de Jehová. Pero Abraham no lo conocía como el Señor, lo conocía como el Todopoderoso, como el Omnipotente, pero no tenía ni idea de cómo se llamaba, porque Dios no se había revelado por nombre. Pero dice que en el medio del camino, en el medio del desierto, cuando ella seguramente estaba desesperada, imagínate una mujer encinta, una mujer despreciada, una mujer que nadie prestaba atención, que a nadie le importaba lo que le pasaba. Imagínate que Abraham, el que se había acostado con ella, iba a ser padre de su hijo. Le dice: hacé como bien te parezca. Le dejas la vida de la esclava en las manos de su esposa. Pero ella se va, y junto a un pozo de agua dice que se aparece el ángel de Jehová. Una de las primeras cristofanías que hay en la Biblia, donde Cristo se hace real, donde Jesús se hace real. Y le dice el ángel de Jehová. Cuando vos leas en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová está hablando de Jesús. Porque si vas a Éxodo 33, ahí cuando Moisés le pide: Señor, muéstrame tu gloria, dice: yo dejaré ver mis espaldas, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Es decir, que el que ve a Agar es Jesús, el que la ve. Por eso ella le dice: tú eres el Roy, el Dios que me ve. Y me imagino lo que habrá sentido esa mujer acostumbrada a servir a Isis, a Osiris, a Ra, dioses paganos de Egipto, que no conocía al Dios todopoderoso, al Dios viviente, solamente de oídas, porque en la carpa donde habitaba Abraham se hablaba de Dios, pero ella no lo conocía. Y tal vez hoy en la mañana no lo conozca, no sabes quién es. Está pasando por aflicciones, por necesidad, porque nadie te ve, porque nadie te mira, porque a nadie le importás. Pero hay un Dios todopoderoso que te ve. Hay un Dios todopoderoso que te ve. El Roy. Ella dice: es el Roy, es el Dios que me ve. Es el Dios por el cual yo no soy más invisible. Y ya no necesitas agradar al otro. Ya no necesitas la aprobación del otro. Porque Dios te vio. Dios te miró. Dios te buscó. Dice siempre la palabra que Dios fue en busca de él. Me parece muy loco cuando Abraham recibe la promesa y estaba reconflictuado. ¿Por qué?
porque no venía el hijo. Y dice que ahí vienen 3. Y uno de los 3 era el Señor. Y se sientan a comer. Y dice que el Señor le salió al encuentro. Y hablaron de Sodoma, de Gomorra. Y le dijo, tu mujer concebirá dentro de un año. Y se escuchó la risa de Sara mientras preparaba las milanesas adentro, ¿no? Y saben lo que significa Isaac, risa. Es decir, que Dios siempre le salió al encuentro al hombre. Y como me salió al encuentro a mí, como te salió al encuentro seguramente a vos. Pero tal vez creíste que no eras importante. Tal vez creíste que los otros sí pueden ser importantes, porque los otros tienen de Dios. Y vos te sentís tan poca cosa. La mirada de la gente fue... Te acostumbraste a vivir en el anonimato. Te acostumbraste a decir, cuando jugábamos a la pelota, ¿te acordás que hacíamos pan y queso? Y empezábamos a elegir los que mejor jugaban. Siempre quedaban 2 o 3 que nadie los elegía. Y decíamos, bueno, vos quedate con este, yo me quedo con el otro. Porque eran el dueño de la pelota. O porque no se quería, porque... Pero ahí se quedaban y me imagino cómo se sentirían, ¿no? Porque nosotros jugábamos, pero ellos eran el relleno. Y tal vez algunos de nosotros fuimos el relleno y no se nos tomó en cuenta y no les importaba. Yo te digo, ayer estaba yendo al día y cuando Dios me hablaba tan fuerte sobre esta palabra, hoy a la mañana literalmente se me venía ese rostro. Había un muchacho que pedía que yo le dije a mi señora, corrámonos, y lo vi. Y yo podía haber sido aquel que lo vio, pero ni lo miré. Y yo sé que él miraba, pero yo no lo vi. Tal vez vos no lo veas. Y tal vez cuando se vuelve a su casa crea, se mira en el espejo y dice, pero si no soy invisible, ¿por qué la gente no me ve? Y a veces cargas con tantos problemas, cargas con tantas circunstancias, que a veces preferís que no te vean, porque te sumís dentro de tu problema, dentro de tu incapacidad, dentro de lo que no podés, y así vivís en paz. Y es como que vos acompañás a la multitud. Dice que a Jesús lo acompañaba la multitud, pero no sos de los protagonistas que estaban cerca de él. Y como se le apareció a Agar, Jesús, quiero que vayamos a Lucas 19, del 1 al 5. Y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio: el Dios que te ve. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y sabemos la historia. Él salió corriendo, era un publicano, era aquel que recaudaba, tenía a los recaudadores bajo su dominio y les robaba a los propios recaudadores. Era la persona más despreciable de toda esa ciudad. Pero en ese momento él se sentía que no existía, que era invisible. Pero dice que se subió a un árbol y Jesús, levantando la vista, le vio.
Y si estás cerca de Jesús, haz lo posible para que Él te vea. Deja de esconderte. Deja de sentirte cómodo en el lugar que estás. Porque Dios quiere mirar y decir, Jesús me vio. ¿Sabes que hay otro? Y ya vamos redondeando. Esto está en San Juan 1, 43 al 51. Dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y algunos que vieron Chosen saben lo que estaba pasando. Se sentía triste y decía, Dios, vos tomás cuidado de mí, ¿acaso te acordarás de mi oración? ¿Cuántos hemos estado en ese lugar? ¿Cuántos hemos clamado, orado, creyendo que Dios no nos escuchaba? Pero como le dijo a Felipe, como le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Cuando estabas en la noche más oscura, luchando por tu vida, tal vez debatiéndote entre que te la querías quitar a la vida o querías permanecer vivo, el Señor te vio. Tal vez cuando estabas en el lugar más oscuro, pasándola muy mal, creyendo que estabas solo en este mundo, Él habló a tu corazón. Y hoy te está hablando en tu corazón, diciéndote, ese día yo te vi. Ese día yo tomé conciencia de que eras mi hijo y que un día ibas a estar sentado en este lugar. Yo me acuerdo de Juan, cuando peleaba por sobrevivir y estaba debatiéndose entre las cosas de este mundo y Dios. Pero había una parte de su alma que quería. Pero había promesas. Y hoy se cumplió la última promesa de la primera generación. Ya viene la segunda. Pero la primera generación se terminó hoy. Julio fue bautizado. Y me imagino que en él ni existía ese pensamiento de que algún día iban a estar todos en este lugar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez hoy estás solo, tal vez hoy estás sola, tal vez hoy estás triste, como Agar, sin nombre, creyendo que nadie tiene cuidado de vos, sintiéndote abandonado, abandonada, con dolor en tu alma. Pero hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te vio. Hay un Dios que tiene cuidado de vos y tiene cuidado de mí. Hay un Dios grande y poderoso que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y yo me imagino lo que habrá sentido Agar en ese momento. Imagínatela. Imagínate, ponete en la carne. Tal vez vos pasaste por algo parecido o no, pero hemos sido abandonados, frustrados. No daban 2 pesos por mi vida. Pero el Señor en la noche más oscura, dentro de la basura, Él puso su mano y me vio. Y yo no lo fui a buscar a Él, Él me vino a buscar a mí.
Seguramente vos no fuiste a buscarlo a él, él fue a ese lugar pestilente a buscarte a vos. Porque vos te pensaste que lo que hizo él en la cruz del Calvario no valía a que te fuera a buscar y a rescatar. Porque las tinieblas no tienen poder ante la mano poderosa de nuestro Dios, el que te restaura, el que te levanta, el que te dice: vamos, adelante, un paso más. Pero ¿sabés lo que le dijo a Agar? Le dijo: volvé y sé sumisa. No le dijo: andate, despreciala. ¿Por qué? Porque cuando Dios te encuentra, muchas veces persiste el problema por el cual te fuiste al desierto. Y no quiere decir que Dios no esté con vos, sino porque está trabajando tu carácter para que sea parecido al de Cristo. Olor fragante. ¿O qué te pensás? Que la mejor aceite sale cuando más se aprisiona la aceituna. No sale cuando vos lo apretás con los dedos. La extra virgen sale en la primer prensada, la más dolorosa. Y volvió Agar y dio luz a Ismael, que significa: el Señor vio tu aflicción. Y ese Ismael cargaba una promesa, que a través de él iba a habitar entre hermanos, pero iba a ser como fiero. Iba a tener esta cosa de estar en contra. ¿Y sabes quiénes salieron de ahí? Los musulmanes. Dios la bendijo a Agar, bendijo su generación, pero sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y a veces Dios bendice, pero no bendice porque vos sos obediente, bendice porque Él vino para bendecirnos. Y Él sabe que te equivocas. Yo me acuerdo con Nancy cuando pusimos un kiosco y queríamos hacer entrar un cuadrado en un redondel. Y no entraba, pero somos bastante testarudos y le hicimos entrar. A los 5 días Gonzalo quedó con la parálisis. Yo estaba en la peor temporada de la droga. Imagínate, después de que lo que le pasó a Gonzalo era un cachivache. Y por eso Dios no quería. Pero Dios guardó nuestras vidas. Dios permitió que vendiéramos al casi 2 años, antes del 2001, octubre del 2000. Cuando después vino la debacle y se vino 3-1, nosotros debíamos dinero en dólares. Pagábamos 1.495 pesos dólares, debíamos $18.000 y estaban hipotecadas nuestras casas. Y pudimos vender el fondo de comercio en octubre, y en diciembre explotó todo, porque Dios había tenido misericordia. Pero ¿era Dios el que había bendecido porque estaba de acuerdo? No, Dios bendijo porque tenía un propósito, como lo tiene con vos y como lo tiene conmigo. Y a veces Dios va a ayudarte, pero no es porque esté de acuerdo con lo que estás haciendo, sino porque te ama. Porque Él te ama, porque Él te miró. Porque me imagino que cuando Agar le puso ese nombre, el Roy, el Dios que me ve, lo habrá visto con esos ojos de amor cuando nadie la miraba. La hizo visible. Dios te hace visible en esta mañana. Dios te ve. Dios ya te vio, pero vos no lo supiste. Pero en esta mañana no vas a quedar ignorante. Estoy trayendo la palabra para aquellos que no sabían quiénes son en Dios. Tenemos un Dios que te ve. Tengo un Dios que me ve. Tengo un Dios que tiene cuidado de mí. Tenemos un Dios que no se le escapa. Se nos cae un pelito en el suelo y Él lo sabe. Y a veces creemos que andamos por esta vida solo. No te equivoques. Él está por vos y por mí.
Él está por vos y por mí. Pero en esta mañana, que puedas como Agar volver pechito paloma, caminando así. Sabía que volvía a esclavitud, sabía que volvía a ser sierva de Sarai, pero ya no era de la misma manera, porque tenía un Dios que la había visto, tenía un Dios al que tenía cuidado de ella. Y tal vez tengas que seguir haciendo lo que estabas haciendo, tal vez siga pasando por el mismo dolor, pero sabelo, ya no sos ignorante. Hay un Dios que te ve, hay un Dios que puso su mirada en vos, hay un Dios que pone su mirada en mí, y eso es maravilloso. Y esto nos tiene que renovar, cambiar, transformar, porque dice la palabra que si Dios es conmigo, ¿quién en contra mío? ¿O no? Entonces, ¿qué tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿A la enfermedad? Dice Isaías 53 que Él cargó cada una de nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados. ¿Qué le tengo miedo? ¿A la pobreza? Dice que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos en su muerte y su resurrección. ¿Qué tenés miedo? ¿De que estés perdido? Él vino a buscar lo que se había perdido. Está todo escrito. Lo único que tenés que grabártelo dentro de tu corazón. Y no importa lo que hiciste. Agar fue arrancada de su lugar de pertenencia y nunca lo había visto. Para mí Agar era un personaje secundario, pero era la primera que le había puesto nombre a Dios. Aleluya. Era la primera que se lo encontraba cara a cara. Era la primera que no lo conocía, que nunca le había hablado, pero que él había visto su dolor, conocía su nombre, conocía todo de ella. Y si te pensás que con Agar lo hizo, vos que sos un hijo o una hija de él, ¿no vas a ver lo que te está pasando? ¿No vas a ver acaso lo que necesitas? Pero llevándote al Nuevo Testamento, el mismo ángel de Jehová se hizo Jesús. Vino en la carne, fue 100% deidad, 100% hombre. Pero caminaba como aquel ángel de Jehová que se le apareció a Agar. Y aquel Zaqueo, seguramente lleno de plata, pero que nadie veía. Primero porque era chiquitito y segundo porque lo despreciaban, lo patearían, lo correrían. No lo querían en su círculo íntimo, no lo querían en su casa, no lo querían invitar a ningún cumpleaños, no quería que participara de nada. Ese quería encontrarse con ese Jesús que le habían hablado. Y como era tan chiquitito y sabía que no lo iba a poder ver, él se subió a un sicómoro y dijo: bueno, por lo menos yo lo veo. Pero dice que Jesús, mirando hacia arriba, lo vio. Y no solo lo vio, le dijo: hey, Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Y sabes qué? No tuvo que decirle nada más Jesús. Cuando entró, se paró en su casa. Él se levantó, se paró de donde estaba sentado en la mesa. Y me imagino que estaría con gente despreciada para el mundo, pero amada por Dios. Y se paró y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo: wow, hoy la salvación ha entrado en esta casa, porque él también es un hijo de Abraham. Le dio un nombre, le dio una pertenencia. Y tal vez hasta hoy creías que no tenías pertenencia, que no tenías nombre, pero tenés un Dios que te ve, tenés un Dios que tiene cuidado de